Nos toca desarrollar hoy día el tema de insuficiencia cardíaca. Bueno, insuficiencia cardíaca es un tema que tiene mucha importancia debido a que todas las patologías que van a estudiar ustedes en este capítulo de clínica terminan generalmente en este síndrome. Entonces, ya sea que estudien en algún momento del curso hipertensión arterial o estudien valvulopatía aórtica o lo que fuere, el evento final que puede traducir este proceso es desarrollar una insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a ver cuál es la definición, la fisiopatología clínica, diagnóstico, el diagnóstico diferencial y terminamos con algo del tratamiento. Bueno, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Hay muchas opciones, en realidad, depende de qué literatura revisemos. Acá hemos tratado de traer un resumen de las principales. Es la incapacidad del corazón para que expulse suficiente sangre para cubrir los requerimientos metabólicos del cuerpo, de los tejidos. O si es capaz de hacer esto, si es capaz de expulsar suficiente sangre, lo hace a través de un mecanismo de sobrecarga de presión. Entonces, es insuficiente el corazón, a pesar de que si ya recurre a mecanismos de sobrecarga. Según la Asociación del Corazón Americana, es un síndrome clínico complejo que resulta de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de la sangre. Entonces aquí ya se introduce en nuestra mente la posibilidad que pueda hacer que el corazón no trabaje bien, ya sea porque no expulsa bien, función sistólica, o porque no se llena bien, ¿no? Función diastólica. Y finalmente, la definición de la Sociedad Europea de Cardiología es tomar en cuenta signos y síntomas y evidencias de alteración estructural o funcional cardíaca. En cuanto a la epidemiología, muy breve, bueno, en la epidemiología cada vez van a notar ustedes que la incidencia de insuficiencia cardíaca va a aumentar. Por ejemplo, esta pandemia del COVID que estamos enfrentando todavía, seguramente en el futuro va a conllevar a que muchos pacientes, ya sea porque no tuvieron un buen control durante la pandemia o por la misma infección, que ya se demostró que puede afectar la función cardiovascular, sobre todo a nivel cardíaco puede causar miocarditis, vaya a terminar desarrollándose en los pacientes el síndrome de insuficiencia cardíaca. Es una patología bastante frecuente. Se considera que la prevalencia va aumentando con la edad y en países que tienen estadísticas muy confiables, Norteamérica, Europa, el riesgo de desarrollar falla cardíaca es casi un 20% a partir de los 40 años de edad. Es un riesgo alto. Y contrario a lo que se cree, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es de muy mal pronóstico. Es de peor pronóstico inclusive que algunos de los cánceres más agresivos que conocemos. Por ejemplo, se considera que en porcentaje casi el 70% de los pacientes que se diagnostican insuficiencia cardíaca fallecen a los 5 años de realizado este diagnóstico. Y más del 50% de los pacientes que están en una insuficiencia cardíaca 4, más del 50% fallecen dentro del año del diagnóstico. Bueno, en cuanto a la etiología, bueno, vamos a utilizar diferentes clasificaciones. Vamos a utilizar, por ejemplo, insuficiencia cardíaca dividida según la causa subyacente o el factor desencadenante, según si aparece rápido o más tardía, cronología de síntomas, o si es crónica o es aguda, qué función está predominantemente afectada, ya sea la sistólica o la diastólica, si es una insuficiencia cardíaca con grado disminuido o aumentado, y si es una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Empecemos con la parte de la temporalidad, la cronología. La insuficiencia cardíaca aguda generalmente es producida por un evento que es disruptivo, un evento que cambia la función del corazón muy rápidamente. Ejemplo clásico, el infarto agudo de miocardio.
En el infarto agudo de miocardio se produce una alteración en la irrigación del músculo cardíaco que altera su función de manera súbita. Y en este caso se alteran rápidamente los mecanismos que regulan el gasto. Se altera la precarga, se altera la poscarga y sobre todo se altera un factor importante que es la contractilidad. ¿Por qué? Porque en el infarto agudo miocárdico hay una disminución importante de la masa del miocardio funcional. Y esto puede ser la causa de la falla cardíaca. Aquí aparecen síntomas rápidamente de congestión pulmonar o de bajo gasto. Muchas veces se ocasiona porque el infarto agudo de miocardio se ha complicado con una alteración mecánica o estructural. Ejemplo de ello puede ser la ruptura del músculo papilar, de una válvula o las cuerdas tendinosas, o ruptura del septum interventricular, o ruptura de la pared libre ventrículo izquierdo, etc. Cualquier alteración mecánica te puede llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. La crónica es la más común, es una situación más estable que la aguda, pero cursa con episodios de agudización y mejora. Agudización y mejora. O sea, viene a ser como una especie como de ciclos repetitivos de afectación y recuperación. Lo que sucede es que en cada ciclo repetitivo de afectación y recuperación, el estadio en el cual el corazón queda generalmente es peor al inicial. Es progresivo, por lo tanto. Es progresiva esta afectación. Entonces, este deterioro progresivo genera que en algunos casos ya el deterioro sea prácticamente irreversible. Se puede presentar si el paciente presenta algún tipo de concurrencia, por ejemplo, una infección, o si, por ejemplo, el paciente dejó de tomar sus medicamentos, ¿no? O se olvidó de tomarlos o no los compró. Y también por transgresiones en la dieta, el paciente no sigue la indicación médica en cuanto a cómo debe alimentarse, o cambios en sus medicamentos. A veces algunos otros colegas desconocen que el paciente está siendo tratado por insuficiencia cardíaca y les indican tratamientos que pueden comprometer la función cardiovascular. Según la función predominantemente afectada, puede ser insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Sistólica es cuando hay un fallo en la contracción, o sea, cuando la eyección de la sangre del corazón está disminuida, cuando su capacidad de eyección está baja. Entonces hay una disminución del volumen sistólico. ¿Cómo se mide esta disminución, esta caída en esta función? Se mide a través de un valor que se llama la fracción de eyección. Entonces, la fracción de eyección es el porcentaje de sangre que el ventrículo es capaz de eyectar en cada latido. Se mide según los volúmenes, o sea, es porcentaje de volúmenes. Entonces, uno tiene que saber el volumen de final de diástole y uno tiene que saber el volumen de eyección, cuánto eyectó. Y simplemente es una regla matemática, ¿no? Es el porcentaje de sangre que el corazón eyectó. Ejemplo, el ventrículo izquierdo se llenó con 100 mililitros y al final de la sístole quedó con 40. Significa que el volumen sistólico o de eyección fue 60. Entonces, es simplemente el porcentaje, o sea, estos 60 en relación a los 100 que tenía originalmente al iniciar la contracción. Es porcentual, 60 sobre 100, 60%, ¿no? 0.6, 60%. Es el valor normal de la fracción de eyección es de 60 más menos 5, o sea, entre 55 y 65%, es lo que habitualmente debería eyectar un ventrículo que está en condiciones normales, en su función sistólica. Toda cámara cardíaca que no eyecta adecuadamente, o sea, que no tiene una adecuada función, termina dilatándose, es una regla de la fisiología. Entonces, si un ventrículo izquierdo o derecho comienza a caer en su fracción de eyección, el comportamiento de ese ventrículo va a terminar siendo dilatándose, va a cambiar su morfología, va a haber una dilatación. ¿Ya? Entonces, regla de la fisiología, cámara que se contraiga mal, cámara que se va a terminar dilatando. ¿Cuáles son las causas frecuentes de que hay una falla en la contracción, una falla sistólica? Bueno, las causas más frecuentes son las isquémicas y las miocardiopatías, o sea, afectación propiamente del músculo, ¿no? Una miocardiopatía dilatada, por ejemplo. Este tipo de insuficiencia cardíaca es la que ha sido más estudiada. De hecho, todavía sigue siendo la más frecuente. Aproximadamente 60-66% de los casos son de este grupo.
sistólica. Entonces ya tiene ciertamente patrones de tratamiento bien establecidos. A diferencia de la insuficiencia cardíaca diastólica, la insuficiencia cardíaca diastólica es una alteración más que todo del llenado. Entonces hay una alteración aquí, ya sea en la distensibilidad de ese ventrículo, en la distensibilidad del miocardio, o en su capacidad final de llenado. O sea, hasta cuánto puede llenarse y a qué velocidad lo puede hacer. O sea, su patrón de alteración puede ser o porque se relaja mal o porque su capacidad de distensión tiene un límite menor que el normal, me refiero. Entonces esto conlleva a un aumento de la presión en las cámaras cardíacas. El aumento de la presión de las cámaras cardíacas retrógradamente va a afectar a la cámara precedente. Si, por ejemplo, la presión de llenado del ventrículo izquierdo al final de la diástole sube, va a afectar la presión final de la aurícula izquierda, que es la cámara anterior. Causas frecuentes, bueno, la hipertrofia ventricular, ya sea porque tuvo hipertensión arterial el paciente, porque tiene una estenosis aórtica, acción de aorta. Cualquier cosa que genere hipertrofia ventricular condiciona que ese ventrículo se llene mal. Una pericarditis también puede llevar a una alteración de llenado y finalmente la causa, digamos, más representativa de una alteración en la capacidad de llenarse del ventrículo es el taponamiento cardíaco, que es cuando el líquido pericárdico incrementa tanto que la presión en ese líquido supera la presión de llenado de las cámaras cardíacas. Ahora, actualmente, la tendencia es abandonar esta denominación de falla sistólica y falla diastólica y se tiende a utilizar el término de función sistólica deprimida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y en cuanto a la falla diastólica, insuficiencia cardíaca diastólica, se tiende a utilizar el término actual de falla cardíaca con fracción de eyección conservada. Nos pasamos una. Aquí. En cuanto a las diferencias en lo que respecta a fracción de eyección reducida en relación a fracción de eyección preservada, ya habíamos hablado un poquito de que todavía siguen siendo mayor en porcentaje los pacientes con fracción de eyección reducida, aun cuando está aumentando en forma importante el porcentaje de fracción de eyección preservada. Entonces yo creo que al final va a ser un equilibrio de 50-50. Cuando se dice que hay fracción de eyección reducida, se diagnostica cuando este valor medido, la fracción de eyección, es menor al 40%. Y cuando se dice que la fracción de eyección está preservada, cuando la fracción de eyección medida es mayor del 50%. Entonces, ustedes me dirán, hay una brecha, ¿no es cierto? Porque si fracción de eyección reducida es menor del 40 y fracción de eyección preservada es mayor de 50, ¿qué pasa entre 40 y 50? Entre 40 y 50 hay un grupo de pacientes que se está denominando actualmente pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Antiguamente se llamaba limítrofe, actualmente le dicen así, fracción de eyección levemente reducida. En el caso de los de reducida, es común la dilatación del ventrículo izquierdo, mientras que en los de preservada no es tan común. En la hipertrofia, hablando del grosor de la pared del ventrículo, en los pacientes con reducida no hay esta hipertrofia y en cambio en la preservada es frecuente. En la placa de tórax, los de reducida tienden a tener una silueta cardíaca, un índice cardíaco cardiotorácico incrementado, cardiomegalia por lo tanto, y en la preservada no hay tal presentación radiológica. En tratamiento lo vamos a dejar para después, conforme avancemos la charla. Bueno, también hay una división de insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido y algunos pacientes muy particulares pueden tener gasto cardíaco aumentado inclusive, ¿no? Porque por la definición inicial del tema que habíamos tratado, no solamente es cuánto bombea el corazón, sino que tiene que cumplir las demandas metabólicas del cuerpo. Entonces, de repente el corazón es capaz de bombear más, ¿no? Tener un buen gasto, pero insuficiente para cumplir lo que es la enfermedad que causa la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado o demanda. Entonces, con gasto disminuido, las causas frecuentes, ¿no? La cardiopatía isquémica, las cardiomiopatías, las valvulopatías, etc. Y en gasto cardíaco elevado, hay algunas enfermedades que son bastante sugerentes de ello.
tenemos la enfermedad de Payet, el beriberi, las fístulas arteriovenosas, el hipertiroidismo, la anemia, el embarazo, anafilaxia, sepsis, insuficiencia hepática. O sea, en este caso son enfermedades que demandan más gasto, demandan que el corazón aumente su trabajo y es insuficiente para lo que demanda. Entonces, por eso es insuficiencia cardíaca de gasto aumentado, ¿no? De gasto cardíaco aumentado. Según la localización anatómica, se puede dividir la insuficiencia cardíaca en derecha o izquierda. Entonces, hace referencia esto a los síntomas derivados del fallo predominante de uno de los ventrículos. Pero recordemos, no hay que olvidar que la función cardiovascular de las bombas derecha e izquierda son en serie. Una alimenta a la otra y una va a generar presión para la otra. Por lo tanto, si falla una, definitivamente va a afectar la otra. Tanto es así que la principal causa de una falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda. Entonces, esta separación es simplemente con ánimo simplemente de tipo docente, pero al final usualmente van a tener una combinación de lo que vamos a revisar en este momento. Entonces, en la insuficiencia cardíaca del lado derecho hay congestión de la circulación general, esplácnica y de los miembros inferiores. Causas propias de falla cardíaca derecha son trastornos en el pulmón, ¿no? Patología pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, EPOC, asma, etc. Y la causa, como les dije, más frecuente, la falla cardíaca del lado izquierdo. En el caso de una falla cardíaca izquierda, lo que va a causar es congestión a nivel de la circulación pulmonar. La causa más frecuente, cardiopatía isquémica. Otras causas, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías. Entonces, la disfunción del ventrículo izquierdo, según lo que hemos estado revisando en este momento, va a causar aumento de presión. Vamos a poner un ratito el láser. Entonces, la falla del lado izquierdo, la falla del ventrículo izquierdo, va a causar que aumente la presión de llenado de esta cámara. Y eso va a incrementar la presión de la aurícula izquierda. Y retrógradamente va a aumentar la presión, ¿no es cierto?, de la circulación pulmonar. La presión arterial pulmonar se va a incrementar. Entonces, el incremento de la presión arterial pulmonar va a generar sobrecarga de trabajo al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener que hacer más presión para poder sobrepasar este incremento en la presión de llenado. Entonces, va a dilatarse el ventrículo derecho, puede causar remodelación de este ventrículo, abombamiento del tabique interventricular hacia el otro lado y al final una caída en el gasto cardíaco. Y esto inclusive puede predisponer a que se haga un círculo vicioso, porque a menor gasto también hay menor irrigación del propio corazón. Entonces predispone a isquemia miocárdica. Eso incrementa la disfunción del lado izquierdo y se torna pues una alteración continua, ¿no? Un continuum de daño. Entonces, eso es lo que estábamos comentando cuando les decía que la afectación de un lado termina afectando al otro, ¿no? Empezó como izquierdo, pero termina también con falla derecha. Entonces, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca siempre hay un primer evento, ¿no? Una anoxia inicial. Y esta anoxia inicial es una falla, ya sea estructural o funcional, de la cámara cardíaca, que conduce a una caída en su función. Entonces, si el gasto cardíaco es insuficiente para las necesidades de nuestro cuerpo, se va a generar mecanismos que tratan de compensar esto, mecanismos que tratan de mejorar el gasto. El primer mecanismo va a tratar de disparar, de compensar, es aumentar la presión de llenado. ¿Por qué? Porque en la fisiología cardiovascular, recordemos, existe la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, a mayor distensión de la fibra, mayor contractilidad. Es una forma de aumentar la contracción, es decir, el volumen que el ventrículo expulsa, es aumentando la longitud inicial de la sarcómera antes que se contraiga. Eso es tensión de fin de diástole, la presión de llenado, lo que se llama la precarga, ¿no? Eso es lo que incrementa. Y a consecuencia de esta caída del gasto cardíaco en relación a lo que se requiere, aparecen ciertas modificaciones en el corazón, tanto metabólicas, ¿no?, endocrinológicas, neurológicas, para compensar la falla y lograr de que esos tejidos reciban la sangre que necesitan, una perfusión tisular adecuada.
Generalmente, los mecanismos de compensación al inicio logran mejorar esta situación y mejoran el gasto. Y entonces se compensa, digamos, la NOx inicial y se mantiene una correcta perfusión de los tejidos. Pero a largo plazo, esta sobreactivación de estos mecanismos ya no son beneficiosos y más bien comienzan a dañar la estructura cardíaca propiamente y su función. Entonces, al final se genera un empeoramiento del cuadro, ¿no? Un deterioro clínico y el pronóstico del paciente pues decae. ¿Cuáles son estos factores, estos mecanismos que se activan, que tratan de compensar la falla inicial? Bueno, son activación del sistema adrenérgico, o sea, aumentan las catecolaminas, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema de la hormona antidiurética, la vasopresina, endotelinas, factor de necrosis tumoral, etc. Siempre que se activa en el cuerpo sistemas que apuntan a un lado, en nuestro equilibrio corporal, en nuestra homeostasis, se van a activar sistemas que tratan de contrarrestarlo. ¿No es cierto? Hay un feedback, una retroalimentación, que trata de mantener equilibrio. Si se sobreactivan los sistemas que en la diapositiva figuran como cambios endocrino-metabólicos, también hay un lado que trata de contrarrestar estos incrementos, estos cambios. En compensación, entonces, se eleva lo que se llama el sistema del péptido natriurético. El sistema de los péptidos natriuréticos tiene un efecto diurético, o sea, evitan retención de sodio, y antifibrótico, es decir, evitan la acción de la aldosterona. Son mecanismos de contrarregulación. Entonces, hablemos un poquito de este círculo de alteración. Entonces, la noxa inicial, ya sea una química, un hipertenso no controlado, una cardiomiopatía, lleva a una alteración, a una lesión en la función del miocardio. Esta lesión del miocardio va a llevar a una caída en el aporte de oxígeno a los tejidos. Esto va a activar mecanismos de compensación. Entonces se va a activar sistemas neurohormonales, sistemas inflamatorios, que van a favorecer hipertrofia, que van a favorecer apoptosis, finalmente fibrosis del corazón, llevando a mayor lesión. Por ese lado, el círculo se cierra. Círculo negativo, ¿no? Un círculo de deterioro. Entonces, ¿qué sistemas se van a activar? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de la endotelina, el sistema simpático adrenérgico, el de la hormona antidiurética. Estos sistemas tienden a retener sodio y agua. Tienden a retener sodio y agua que tratan de incrementar la presión de llenado, la presión de perfusión, es decir, aumentan el requerimiento del corazón de manejar mayor volumen, causan que se incremente también la poscarga del corazón porque son sistemas que causan vasoconstricción y esto todo conlleva un aumento del requerimiento de oxígeno. Entonces, por un lado cae el aporte del volumen sanguíneo y por otro lado se le demanda más trabajo al corazón. Este desbalance entre oferta y demanda de oxígeno causa que la lesión cardíaca generalmente vaya en incremento. Y acá tenemos el sistema de los péptidos natriuréticos, como les expliqué, que es un sistema de contrarregulación, o sea, trata de compensar la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo, del sistema simpático, pero es David contra Goliat, ¿no es cierto? O sea, por un lado hay un ejército inmenso y por otro lado, pues unos pocos soldados. Entonces siempre va a favorecerse al sistema que retiene sodio y agua, ¿no? Y que causa vasoconstricción. ¿Cómo es la clínica? Bueno, tenemos que separar si la insuficiencia cardíaca es aguda o crónica. En el caso de las agudas, generalmente los mecanismos de compensación no han tenido tiempo de desarrollarse y generalmente este incremento en la presión de llenado tan súbito genera una congestión aguda. Entonces lo que vamos a tener generalmente es la presentación de un edema agudo de pulmón cardiogénico. Y si esto progresa puede llegar al shock cardiogénico. En el edema agudo de pulmón cardiogénico, lo que van a ver ustedes es lo que se está viendo en esta imagen de la diapositiva, esta imagen radiológica, en la cual el paciente tiene el famoso patrón de alas de mariposa, ¿no? En alas de mariposa. Patrón en alas de mariposa, congestión pulmonar en alas de mariposa. Y en la clínica el paciente va a tener ortopnea, va a tener una tos, ¿no? Una tos generalmente asalmonada, una tos que es como burbujeante, sanguinolenta,
sudoración, aumento de la presión capilar pulmonar, ¿no? Y si, como les digo, progresa esto, el final es un shock cardiogénico. Más bien en la crónica hay tiempo que se desarrollen los mecanismos de compensación que hemos conversado en la fisiopatología y se van a causar reacomodos en el gasto. Generalmente el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto y este gasto cardíaco de 5 litros por minuto se distribuye a los tejidos según sus requerimientos. Cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica, este gasto cardíaco se redistribuye entre los tejidos que lo necesitan, pero favoreciendo fundamentalmente al propio corazón o al cerebro, ¿no? En detrimento del músculo periférico, en detrimento de la circulación de la parte abdominal o inclusive de la perfusión renal. Eso puede sacrificarse. Entonces, por eso es que el sistema de circulación del sistema cardiovascular tiene, aparte del mecanismo en serie fundamental, que es la serie de las bombas, ¿no es cierto?, derecha-izquierda, tiene mecanismos también de circulación paralelos a nivel de los órganos, de los tejidos, que permiten cerrar algunos para favorecer a otros, ¿no? O sea, es un sistema paralelo ahí, de flujos paralelos. Cuando hay una falla de la función cardiovascular, hemos explicado que si es del lado izquierdo, ¿no es cierto? Si es del lado izquierdo, se va a presentar congestión pulmonar. La congestión pulmonar se refiere a que la presión del capilar va a exceder la presión, digamos, que retiene el líquido dentro del capilar y va a extravasar líquido hacia el alveolo. Si hay líquido en el alveolo, ¿no es cierto?, van a aparecer evidentemente signos de esto. El signo evidente es la crepitación, los crépitos pulmonares. Pero yendo a la fisiopatología, lo que sucede es que se ingresa al alveolo una cierta concentración de oxígeno alveolar. Esta va a ser impedida de atravesar adecuadamente la membrana alveolo capilar, y cuando llega al capilar, pues no va a generar, ¿no es cierto?, la adecuada oxigenación de este capilar. Si tenemos una presión alveolar de oxígeno de 100, a veces la presión de oxígeno en el capilar pulmonar va a ser 70. O sea, hay una gradiente porque se impide este flujo del oxígeno. Esto va a activar receptores J, generando en el paciente la sensación de disnea. Y en el cuadro clínico, evidentemente, puede pasar también glóbulos rojos al espacio alveolar y generar una tos de tipo rumbrosa, ¿no? Una expectoración de tipo hemoptoico, fibrinosa, salmonada. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, no olvidemos, la congestión es pulmonar. En la insuficiencia cardíaca derecha es esplácnica. Entonces, si hay congestión pulmonar, los datos clínicos de la izquierda generalmente van a estar en relación a este problema de congestión pulmonar. Tenemos la disnea, ortopnia y la disnea paroxística nocturna como elementos fundamentales para el diagnóstico. Disnea es la alteración o la dificultad o la percepción que tiene el paciente de dificultad para poder respirar. Ortopnia es cuando esta sensación se presenta cuando el paciente adopta el decúbito dorsal. Y disnea paroxística nocturna es cuando presenta esta dificultad después de un periodo de sueño, generalmente de 30 a 60 minutos de sueño. En la insuficiencia cardíaca derecha, la congestión es más bien sistémica. Entonces, la congestión es de la parte esplácnica o intestinal, hay hepatomegalia, por ejemplo, o esplenomegalia, puede haber edemas en los miembros inferiores y, como signo importante, la presencia del reflujo hepatoyugular. Hay clasificaciones de la disnea. La clasificación más utilizada es la de la Asociación del Corazón de Nueva York, NYHA, que la divide en 4 clases, ¿no? 1, 2, 3 y 4 en romanos. 1, no hay limitación para la actividad física. 2, cuando hay una ligera limitación. 3, si la actividad física que puede realizar es inferior a la habitual, ¿no? Entonces está limitado el paciente. Y 4, si ya cualquier esfuerzo, por menor que sea, le genera al paciente dificultad respiratoria, incluso el reposo, ¿no? Disnea de reposo. En algunos pacientes puede desarrollarse en la clínica también edema de la mucosa bronquial. ¿Y cuando se presenta esto? Cuando aparte del ya establecido patrón de congestión alveolar hay edema de la mucosa bronquial, se puede provocar en el paciente broncoespasmos. Entonces, cuando ocultas al paciente, le puedes encontrar sibilancias. Eso en algunos libros de semiología le llaman el asma cardíaca. Esto, a la larga, la congestión que hay en el pulmón
lo hace tornar un pulmón rígido, un pulmón poco distensible. Por lo más fuerza, más trabajo de los músculos respiratorios para cumplir la labor de entrar aire a los alvéolos. Y finalmente puede aparecer un agotamiento, una fatiga de estos músculos. Una fatiga, por ejemplo, del diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y causar incremento de la hipoxia. Rápidamente, ortopnia, la disnea del decúbito, ¿no es cierto? Es algo que se presenta de forma inmediata, entonces es una buena forma del examen físico es tener nuestra camilla, y una vez que el paciente nos cuenta todo lo que nos ha contado, ¿no? Hemos obtenido el dato de la dificultad para respirar, lo subimos a la camilla y lo recostamos, ¿no es cierto? Si el paciente al recostarse nos refiere incomodidad y sensación de falta de aire, eso es ortopnia, ¿no? Ortopnia es simplemente la disnea. Se presenta porque la sangre que se acumula en los miembros inferiores regresa a la circulación cuando el paciente se acuesta y esto sobrecarga este volumen incrementado que representa este sobrellenado, el ventrículo es capaz de manejarlo y se genera inmediatamente congestión a nivel pulmonar y presenta la disnea. La disnea paroxística nocturna es la disnea que se presenta, como expliqué, cuando el paciente ya se va a dormir. O sea, el paciente tiene que estar, por definición, dormido antes de presentar la disnea. Entonces, se despierta el paciente con una sensación de falta de aire que lo obliga a salir de la cama, a sentarse fuera de cama o ir a la ventana, ¿no? Esa es la disnea paroxística nocturna. Bueno, en la noche se presenta porque se reabsorbe el líquido, ¿no? Que se había ido al tercer espacio. Y esta resorción de los edemas, ¿no? Aumenta el volumen que se va al corazón, aumenta la volemia, aumenta la precarga y te lleva a la disnea. También hay un dato clínico importante que se llama la vendopnia. Vendopnia significa la disnea que el paciente presenta cuando adopta una posición de flexionar tórax sobre abdomen. Entonces, sobre muslos. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, lo hacemos inclinarse hacia adelante, como en la posición de amarrarse los pasadores, el paciente se queja de disnea. Entonces, una forma también de evaluar al paciente es, estando en la consulta, pedirle por favor que se incline a amarrarse como los pasadores y ver si tolera, ¿no? Muchos pacientes que hacen esto, pues no lo hacen, no lo pueden tolerar, ¿no? A los pocos segundos de inclinarse, ¿no? 30 segundos, un minuto, presentan dificultad respiratoria. Eso se llama vendopnia, que es un marcador de mal pronóstico. El paciente también puede tener, con insuficiencia cardíaca, puede tener patrones del sueño alterado, ¿no? Lo que se llama apnea en el sueño, que son apneas, periodos de apnea de 10 a 30 segundos durante el sueño. Es un patrón que en la parte de la fisiología respiratoria se llama el patrón o el tipo de respiración de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes significa que progresivamente el paciente incrementa la amplitud de la respiración y luego comienza a disminuir esta amplitud hasta llegar a un periodo de apnea, ¿no? Ese periodo de apnea pueden ser de 10 a 30 segundos y en este periodo de apnea se presentan alteraciones circulatorias. Puede haber caída inclusive de la presión arterial. Hay el gasto cardíaco, se estimula el centro respiratorio, se incrementa otra vez el patrón de tratar de compensar y otra vez se presenta el ciclo de incremento progresivo de la amplitud respiratoria, una y otra vez, ¿no? Ese es el patrón de apnea en el sueño. En la función física de los pacientes con insuficiencia cardíaca, este es variable, va a depender si es una falla cardíaca sistólica, diastólica, si es mixta, si es derecha, si es izquierda. En general, tenemos que evaluar varios parámetros en los pacientes que tienen la posibilidad del diagnóstico. Lo primero que evaluamos es la parte de la conciencia. En la conciencia tenemos que ver tanto en la parte cuantitativa como cualitativa. Entonces, en la parte cuantitativa se puede hacer a través de la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow es una escala para valorar el estado de vigilia neurológica. Entonces, si está el paciente en falla cardíaca aguda, en shock, podemos tratar de valorar esta escala, ¿no? Que es apertura ocular, movimiento espontáneo de los músculos, la respuesta verbal. En la cualitativa tenemos que valorar el estado cognitivo, o sea, qué tan orientado, tan coherente está el paciente, para ver si no se ha desarrollado un síndrome de deterioro cognitivo, un síndrome demencial. Entonces ahí valoramos orientación en tiempo, ¿no? Le preguntamos dónde está, perdón, en qué fecha estamos, en orientación en espacio, dónde está, y en persona, ¿no? ¿Quién es usted, ¿no? ¿Dónde vive, etcétera?
En la parte de las facies, valorar si el paciente luce facies pálida, ¿no? Si hay una complicación de anemia que puede agravar la falla cardíaca, o la facies tricolor, la facies de alteración en estenosis mitral, por ejemplo, ¿no? Que es el color rojizo de los pómulos, ¿no? Cianosis periocular, perinasal o periorbitaria, y palidez de fondo. Si hay caquexia, ¿no? Vemos que el paciente está adelgazado, que puede ser por incremento de factor de necrosis tumoral, alfa, o si tiene una facies abotagada por edema, por falla renal de repente. Valoramos la actitud del paciente, ¿no? Si el paciente no tolera el decúbito, ya hemos explicado la ortopnia. Valoramos su estado nutricional. Generalmente el paciente con insuficiencia cardíaca crónica tiende a tener un patrón de adelgazamiento, ¿no? Lo que se llama caquexia cardíaca. Pero a veces el peso global no está alterado, no está disminuido mucho porque el paciente tiende a retener líquido. Entonces valorar eso, ¿no? El edema. El edema cardíaco es generalmente un edema de tipo posicional, o sea, empieza en las partes de los miembros inferiores. Empieza en el nivel de los pies, los tobillos y va ascendiendo. Es generalmente ascendente, entonces va desde la parte distal hacia arriba, ¿no? Progresa por encima de la rodilla, llega a los muslos, el escroto, etcétera, hasta que llega puede llegar hasta la parte de los miembros superiores, cara. Es bilateral, o sea, presenta simetría, y es vespertino, o sea, se instala en el transcurso del día. El paciente amanece con menos edema o inclusive sin edemas y se va presentando el edema según el día, según el paciente comienza a hacer actividad. Esto se puede diferenciar en la semiología del edema renal o nefrológico, porque en el edema renal no hay tanto cambio en la posición, más bien es generalizado y tiene predilección a la parte de la cara, ¿no? Más hacia los párpados inclusive, ¿no? Facies de tipo abotagada, con cambio en la coloración, la facies terrosa que le llaman en la semiología clásica. Entonces el paciente puede inclusive amanecer ya hinchado, ¿no? Desde la mañana. A diferencia del cardíaco, generalmente es de instalación vespertina. En la piel puede haber cambios debido al edema, ¿no? Al edema, a la retención de líquido, con cambios en la piel misma, con una dermatitis en la cual el color de la piel tiende a tornarse de un color oscuro, dermatitis ocre. Y generalmente la expresión de vellos comienza a decaer, ¿no? Hay una hipotricosis. En la cabeza vamos a notar en el examen físico la presencia de la ingurgitación yugular, que indica sobrecarga de volumen. Ya hemos explicado los mecanismos de compensación, ¿no? Retención de agua y sodio. Entonces, hay sobrecarga de volumen por incremento de precarga y se genera un cambio en la inspección de la parte del cuello, ¿no? Ahí notamos la presencia de una vena yugular externa llena, ingurgitada. En la parte cardiovascular podemos notar cardiomegalia, sobre todo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y cuando tratamos de palpar el choque de la punta, lo vamos a notar desplazado. El choque de la punta se desplaza hacia afuera y hacia abajo, ¿no? Por fuera de la línea medioclavicular y por debajo del quinto espacio intercostal. Entonces, si palpamos el choque de punta, por ejemplo, en la línea axilar anterior, ya está desplazado hacia la izquierda. Y si notamos el choque de punta en el sexto espacio intercostal, ya está desplazado hacia abajo. En la ocultación puede aparecer tercer ruido y cuarto ruido. El tercer ruido nos indica sobrecarga de volumen. O sea, el paciente ya recurrió a mecanismos de compensación que dependen del llenado final del ventrículo izquierdo en diástole, de la precarga incrementada. Entonces, cuando ya tienes un volumen en el ventrículo izquierdo elevado, ¿no? En el ventrículo está elevado ya el volumen de fin de diástole, cuando la aurícula trata de llenarlo en diástole, ya lo encuentra con volumen. Entonces, ese volumen que ingresa desde la aurícula en la diástole, al inicio de la diástole, genera una turbulencia, genera una resistencia, genera un choque con la pared. Esa turbulencia, ese choque con la pared de este líquido, esta columna de sangre que viene de la aurícula, puede ser auscultable, puede generar cierta vibración que puede ser escuchable. Ese es el tercer ruido. Y el cuarto ruido ya se va a presentar cuando viene la parte final de la diástole. Es al final de la diástole cuando se contrae la aurícula. Entonces, al contraerse la aurícula, es como que intenta mejorar el llenado del ventrículo, ¿no es cierto?, aumentando su llenado, pero ya encuentra al ventrículo que ya no puede distenderse más.
ya llegó a su tope, ¿no? Tiene una distensibilidad bastante ya en el límite. Entonces, cuando la aurícula se contrae y trata de ingresar la sangre, también encuentra resistencia, genera turbulencia y eso puede ocultarse. Cuarto ruido, ¿no? Cuarto ruido. En la auscultación es común encontrar soplo debido a que el ventrículo que no se contrae bien, ya hemos expresado, que se dilata. Al dilatarse la cavidad ventricular genera un cambio en la conformación del anillo de las válvulas y este cambio del anillo valvular puede generar una insuficiencia de tipo funcional, ¿no? De la válvula. Y puede ser insuficiencia mitral o puede ser insuficiencia tricuspidia. En ambos casos, el soplo que se genera es holosistólico. Va desde el primer ruido hasta el segundo ruido. Porque en todo momento la presión de los ventrículos es superior a la de las aurículas, entonces hay flujo permanente. Soplo holosistólico, y cómo diferenciamos que este soplo sea por insuficiencia del lado derecho o del lado izquierdo, recurriendo a ciertas maniobras. Por ejemplo, podemos hacer una maniobra de la inspiración, la maniobra de Rivera-Carvalho, en la cual hacemos que el paciente inspire y si el soplo incrementa de intensidad durante esta maniobra, durante esta inspiración, pensamos que el soplo es del lado derecho, que es por insuficiencia tricuspidia, ¿no? Por el lado del lado derecho. En el examen físico de los pulsos, bueno, aquí podemos tener pulsos de baja amplitud, ¿no? Pulso que se llama parvus, y en algunos casos puede haber inclusive pulso alternante. El pulso alternante significa que en algunos casos dejamos de palpar, a pesar que hay latido. En la parte respiratoria puede haber la disnea, el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que hemos explicado en el momento que hablamos de la apnea del sueño, una disminución del murmullo vesicular, el hallazgo de los crepitantes es fundamental. Ya hemos explicado que los crepitantes se producen porque hay líquido en el alveolo, en los alveolos pulmonares, y hablamos un poquito también de las sibilancias de la masa cardíaca. Eso ya lo hemos expresado en la parte de la fisiopatología. Puede haber, en algunos casos, ausencia del paso del murmullo vesicular si se produce ya un derrame pleural, ¿no? Un derrame pleural que puede pasar en la insuficiencia cardíaca, y ahí ya encontraríamos matidez a la percusión a nivel de la zona del derrame, ¿no? Una columna de tipo mate. Y el derrame pleural, en el caso de la insuficiencia cardíaca, tiende a ser bilateral. Cuando es unilateral, cuando es de un solo lado, tiende más a ser del lado derecho. En el caso de la parte del examen físico abdominal, podemos encontrar una congestión hepática o del vaso, una hepatomegalia o esplenomegalia, que si esto se produce de forma aguda puede dar inclusive dolor por distensión de las cápsulas, ¿no? En el caso del hígado, la cápsula de Gleason. Puede haber pulso hepático si hay insuficiencia tricuspidia y reflujo hepatoyugular, ¿no? Cuando comprimimos la zona del hígado, del hipocondrio derecho, entonces aumenta la ingurgitación yugular. Bueno, el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos pasado por la parte de los hallazgos del examen físico, de la parte de la anamnesis, entonces concentrémonos si ya tenemos la sospecha que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Entonces hacemos una buena historia clínica, ¿no? Entonces vemos historia, por ejemplo, tratamos de sacar antecedentes de un infarto miocárdico previo, de un cuadro de angina, de una enfermedad arterial coronaria. Si tiene historia de hipertensión arterial, ¿no? Si tiene exposición a fármacos que pueden tener depresión arterial, si tiene datos clínicos de que usa algún fármaco ya de congestión, de descongestionante, como diuréticos, todos esos son datos a favor de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. En la parte física, bueno, ya hemos hablado de la parte del hallazgo pulmonar de estertores pulmonares, o sea, crepitantes. Vemos la parte de los edemas, si hay soplos, vemos la parte del cuello, ingurgitación yugular, y tratamos de ver si el choque de punta está desplazado. Podemos tomar un EKG también que nos puede ayudar, ¿no? El EKG es una herramienta diagnóstica de uso bastante difundido y puede darnos datos valiosos a favor de la insuficiencia cardíaca. Es muy raro que un paciente con un EKG totalmente normal tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, nos puede ayudar. Bueno, tenemos ya la parte de la sospecha de la historia, exploración física, EKG. Pasamos a pruebas. ¿Qué prueba es la primera que podríamos recurrir?
el dosaje de los péptidos natriuréticos. Entonces, dosamos los péptidos natriuréticos y vemos si el ProBNP está alto o el NT-proBNP está alto. Y si está alto, ya es un dato muy importante a favor del diagnóstico. Y eso lo podemos corroborar con la ecocardiografía. La ecocardiografía es una herramienta de tipo imagen, un estudio de imágenes, que nos permite ver no solamente o definir el patrón de la insuficiencia cardíaca, si es fracción de eyección reducida o preservada, sino además la etiología. ¿Okay? Si no tenemos nada, si no hay cuadro clínico, si no hay péptidos natriuréticos, si la ecocardiografía es normal, lo más probable es que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca. Y entonces hay que considerar como origen de su cuadro otras patologías. Puede ser una patología respiratoria, endocrinológica, pero se aleja bastante que sea de etiología cardíaca. Hablábamos un poquito del electrocardiograma. Bueno, el electrocardiograma es una herramienta que sigue utilizando muchísimo, es de amplia disponibilidad, de hecho ya existen aplicativos en las tecnologías más avanzadas que pueden llevar electrocardiogramas en el reloj, o sea, tenemos reloj que toman electros, en el celular ya existen aplicativos de celular que toman electros, entonces es una herramienta que seguramente ustedes van a disponer, o sea, va a poderse utilizar, ¿no? Estén donde estén. Hay que tener en cuenta esto porque nos permite ayudar para el diagnóstico. Entonces, si tenemos un electrocardiograma anormal, esto incrementa en mucho la probabilidad que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. El problema es que tiene una especificidad baja. Especificidad baja significa que un EKG anormal no siempre significa insuficiencia cardíaca. Eso se llama especificidad normal. La posibilidad de detectar los verdaderos positivos. En cambio, la insuficiencia cardíaca es poco probable en pacientes con un EKG normal. Eso se llama sensibilidad. Es la capacidad de la prueba de detectar verdaderamente la patología. ¿Ok? Ese es un estudio de sensibilidad. Entonces, si tiene una sensibilidad alta, es que tiene pocos falsos positivos. ¿Ya? Porque tiene alta sensibilidad. Entonces, si tienes la prueba con alteración, es que generalmente representa la patología, ¿no? Representa la patología, sensibilidad alta. Es útil también el EKG porque en algunas situaciones la normalidad del EKG nos va a dar pista diagnóstica. Por ejemplo, si el EKG anormal es porque tiene alteraciones compatibles con infarto, pues podemos asumir que la razón de que el paciente esté en esa falla cardíaca es porque está teniendo el infarto. Entonces, el EKG, en el caso de una sospecha de diagnóstico de un problema coronario, es fundamental. La mayoría de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen EKG anormal. Pero es muy raro que un paciente con EKG normal tenga ese diagnóstico. Sobre los péptidos natriuréticos, bueno, tenemos el PNP y el NT-proBNP. Estos pueden emplearse como la prueba diagnóstica inicial, ¿no? A veces el EKG no está disponible o a veces necesitamos confirmar el diagnóstico y pasamos al dosaje de estos péptidos natriuréticos. La elevación de estos péptidos identifica a los pacientes que puedan requerir algunas pruebas cardíacas adicionales. Es decir, si el paciente tiene estos péptidos normales, a veces ahí queda, ¿no? Porque ya tú dices, si tiene una sospecha clínica, pero el NT o el NT-proBNP son normales, entonces el diagnóstico es poco probable. Entonces, si el valor le sale por debajo del corte, o sea, por valor normal se refiere, se puede llegar a la conclusión que se excluye la posibilidad que tenga una falla cardíaca. Y muchas veces el estudio se deriva hacia otras posibles patologías, ¿no? La parte neumológica, etc. Aquí tenemos en la diapositiva valores de péptidos, ejemplos de péptidos, pero no es importante que los recordemos porque estos valores van a depender según el laboratorio que nos haga el dosaje. Cada laboratorio que hace el dosaje tiene sus kits de laboratorio con sus valores de referencia, entonces lo único que interesa saber es que si está elevado es diferente el cuadro agudo del no agudo. O sea, los límites para el no agudo son menores en cuanto a lo que sería, digamos, el valor de corte,
en relación al agudo, ¿no? Por ejemplo, en este caso marcan como límite superior normal en el no agudo para el tipo de péptido tipo B, el BNP 35, ¿no? Menor de 35, y para el mismo péptido, en el caso del agudo, 100, ¿no? O sea, esa es la única diferencia. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada representa un diagnóstico en el cual la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal, ¿ya? Es normal. Entonces, aquí el problema con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es que generalmente, a diferencia de la fracción de eyección reducida, en este caso, los datos clínicos a veces son menos claros, ¿no? Entonces, un poquito más inespecíficos. Y por lo tanto, a veces tenemos que recurrir a pruebas diagnósticas, como por ejemplo el dosaje de los péptidos natriuréticos, de la electrocardiografía, que nos puede ayudar, pero en menor grado que en la fracción de eyección reducida. Por ejemplo, aquí lo que estamos buscando nosotros son datos de falla cardíaca diastólica. Hemos hablado que pacientes con insuficiencia de eyección conservada, lo que tienen alterado es el llenado. Entonces buscamos alteraciones o confirmar algunas alteraciones que podrían influir en la diástole, ¿no? En la diástole es lo que estamos buscando. Entonces, por ejemplo, en el EKG, ¿qué buscaríamos? Buscaríamos hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿cierto? La hipertrofia del ventrículo izquierdo en el EKG revelaría una posibilidad de explicación de la falla cardíaca. Y al igual que en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si tenemos un EKG normal y tenemos una concentración de péptidos natriuréticos normales, el diagnóstico es improbable. Si el paciente desarrolla una arritmia como la fibrilación auricular, el valorar la función diastólica se hace más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes con fibrilación auricular de por sí ya tienen péptidos natriuréticos un poco elevados, ya de por sí por la misma fibrilación. Además de esto, los parámetros que se siguen en las guías ecográficas para valorar la función diastólica también se afectan en la fibrilación auricular. En el caso del eco, entonces, es una herramienta fundamental. Entonces, la ecocardiografía es muy, muy importante. Se está disponiendo cada vez más del método porque están apareciendo ya ecocardiógrafos portátiles, ¿no? O sea, a diferencia de los antiguos que eran unos armatostes que ocupaban media sala, ¿no? Actualmente los modernos van en una laptop. Entonces, se puede disponer inclusive a distancia. ¿Y qué vamos a tener en el ecocardiograma? ¿Qué buscamos? Bueno, ¿qué le pedimos al médico o si nosotros mismos somos los operadores? ¿Qué buscamos? Buscamos básicamente establecer la fracción de eyección. El eco permite eso porque calcula volúmenes. Entonces podemos saber cuál es la fracción de eyección de este paciente. Si la fracción de eyección me sale 30, entonces ya sé que el paciente tiene una fracción de eyección muy reducida. Si me sale 60, significa que su fracción de eyección está conservada, ¿no? Ya hemos hablado del valor normal de la fracción de eyección. Valoramos también parámetros de función diastólica. O sea, el eco nos sirve para establecer en el llenado. Eso se hace a través de valoraciones sobre todo del llenado, o sea, del flujo de llenado a través de las válvulas auriculoventriculares. Eso se llama Doppler, ecocardiografía Doppler. El Doppler permite valorar ondas de flujo. Entonces, eso permite establecer la función diastólica de ese corazón. También podemos ver si hay hipertrofia, o sea, cambios estructurales en el corazón. Si hay hipertrofia, que es incremento del grosor de la pared, o si hay incremento del radio de la cavidad, que es dilatación. Eso también se ve en la ecocardiografía, se puede medir. Nos permite valorar alteraciones que pueden explicar, ¿no? Que pueden ir del problema. Por ejemplo, puede uno ver por la ecografía si hay alteración valvular, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, etcétera. También puede valorarse por la ecografía la presión pulmonar, estableciendo valores para la presión de hipertensión pulmonar, todo valor por encima de 25 milímetros de mercurio. Establece también la ecografía si hay alteración de contractilidad, o sea, permite ver el engrosamiento regional. O sea, valoramos la pared de la cámara ventricular por cada segmento y valoramos si engrosa adecuadamente. Anormalidades contráctiles que pueden ser generales, o sea, que afectan todas las paredes, o
topográficamente segmentarias, regionales, ¿no? Que van bastante con los patrones de enfermedad coronaria, ¿no? Se sigue una topografía. La arteria coronaria derecha, por ejemplo, irriga la cara inferior. Entonces, si yo veo un paciente en ecocardiografía que tiene una contractilidad inadecuada de la pared inferior, la pared diafragmática, podría pensar que se correlaciona con un infarto de cara inferior. También valoraciones hemodinámicas, inclusive. Los ecocardiógrafos pueden valorar, por ejemplo, dar datos en relación a hemodinámica. Nos pueden hablar de la presión de llenado, la presión de cuña. Y pueden también valorarse la alteración del pericardio, ¿no? Podemos valorar si hay datos de derrame pericárdico, si hay evidencias de taponamiento, todo eso nos puede dar el eco. Una herramienta importante. Entonces, estas imágenes son herramientas esenciales para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y para guiar el tratamiento. Sí, tenemos que tener en cuenta que la ecocardiografía es el método de elección. O sea, hay una serie de otros métodos de imágenes, pero la ecocardiografía es el método de elección. ¿Por qué? Porque es de amplia disponibilidad, tiene precisión diagnóstica, es portátil, es bastante segura debido a que usamos solamente ondas de sonido y no radiaciones, y porque el costo ha ido disminuyendo, ¿no? El costo de los equipos ha bajado, entonces es bastante asequible. Deben realizarse siempre con el cuidado del caso, porque su informe, el informe de imágenes que nos da la ecocardiografía va a tener implicancia directa en el tratamiento, o sea, va a tener una consecuencia clínica importante. Por lo tanto, debemos tener mucha confiabilidad. ¿Y de qué depende esta fiabilidad? Depende de utilicemos, de la experiencia del operador, de la calidad de la imagen, o sea, qué equipo tenemos, ¿no? Todo eso tenemos que valorar. Como imagen también recordar que podemos utilizar la radiografía de tórax como una gran ayuda, ¿no? La radiografía de tórax nos va a dar el valor del índice cardiotorácico. Entonces es importante en el proceso diagnóstico. ¿Por qué? Porque hemos hablado ya que radiológicamente un índice cardiotorácico incrementado usualmente se relaciona a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces es un examen útil no solamente para valorar esta cardiomegalia radiológica, que es criterio inclusive diagnóstico para insuficiencia cardíaca según Framingham, sino también para valorar otras patologías, ¿no? Podemos ver también si hay compromiso pulmonar, ¿no? Neumonías o alteraciones en otras estructuras que pueden explicar los datos clínicos del paciente. Eso es importante. Es útil sobre todo en el caso de los pacientes que se presentan en nuestra emergencia en forma aguda. La ecocardiografía ya hemos conversado bastante, ¿no? Permite valoración rápida e inmediata del volumen de las cámaras, o sea, la fracción de eyección, de la función del sistólica, o sea, la fracción de eyección, y diastólica, el llenado, ver si hay hipertrofia de la pared, ver si hay dilatación de la cavidad, ver la parte de valorar la parte de la función valvular y la presión pulmonar. La función ventricular, en la ecocardiografía se usan unos métodos para poder establecer estos volúmenes. El más utilizado es el método de Simpson. En el método de Simpson, simplemente saca una imagen desde el punto de vista apical, desde la punta del corazón, y la hace en dos proyecciones, digamos así. Una que le llaman de 4 cámaras y otra de 2 cámaras. Y en ambas utiliza el mismo método, que es un eje longitudinal desde la base, o sea, del plano valvular, de la válvula en este caso mitral, acá estamos valorando el ventrículo izquierdo en esta imagen, hacia el ápex, hacia la punta del corazón, y luego secuencia todo el diámetro, todo el borde endocárdico de la cavidad ventricular, tanto en diástole como en sístole. La máquina está configurada para dividir este eje longitudinal y estos puntos que generan el borde endocárdico en pequeños, digamos, como si fueran monedas apiladas, digámoslo así, y calcula los volúmenes correspondientes a cada moneda y luego lo suma, ¿no? Ese es el método de Simpson. Para la función ventricular derecha, generalmente no se utiliza el Simpson, se utiliza un método que se llama el TAPSE. El TAPSE es un método que utiliza el desplazamiento de la base del ventrículo derecho en su contracción. Entonces, este ventrículo derecho en su contracción debería moverse, debería apicalizarse, irse hacia la punta. Este movimiento del TAPSE normalmente debe ser mayor de 17 milímetros.
En la diapositiva que les estoy dando el ejemplo, está midiéndose el TAPSE en 30, o sea que este ventrículo derecho de este paciente está moviéndose normalmente, porque es mayor de 17. Cuando es menos de 17, indica disfunción sistólica del ventrículo derecho. Para evaluar la presión arterial sistólica pulmonar, la presión de la arteria pulmonar, se utiliza el método del valor de la ecografía Doppler a nivel de la válvula tricúspide. Entonces, allí medimos la velocidad del flujo regurgitante. En hipertensión pulmonar generalmente hay insuficiencia tricuspidia. Entonces, medimos ahí la velocidad del jet de regurgitación. Esta velocidad que medimos allí, ¿no?, a nivel de la válvula tricúspide, permite por una fórmula matemática calcular la presión que diferencia o la gradiente de presión que hay entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Este cálculo permite calcular aproximadamente la presión de arteria pulmonar. La fórmula es 4 veces la velocidad del flujo al cuadrado en metros por segundo. En este ejemplo, aquí lo que tenemos es una medición en esta diapositiva del flujo tricuspidio, con una velocidad de casi 5 metros por segundo. Entonces, por la fórmula, 4 veces, ¿no es cierto?, la velocidad al cuadrado, sería 5 al cuadrado 25 por 4, 100. O sea, hay 100 milímetros de gradiente entre ventrículo derecho y aurícula derecha. Significa que la presión en arteria pulmonar por lo menos es 100 milímetros de mercurio, por lo menos, ¿no? Cuando lo normal, habíamos dicho que la presión sistólica en arteria pulmonar es 25. En algunos pacientes, la ecocardiografía transtorácica no se puede hacer o da malas imágenes, y podemos utilizar un método alternativo que se llama la ecocardiografía trans. Básicamente lo mismo, sino que el transductor, en vez de estar en el tórax, en la parte externa, va por dentro, como si fuera una endoscopía digestiva. En la punta hay un transductor que va por un esofagoscopio, o sea, va por la boca del paciente. Entonces, permite que la proyección de la imagen sea muy cercana. El esófago prácticamente está pegado a la aurícula izquierda. Entonces, permite que la calidad de la imagen mejore y diagnósticos mucho más precisos. También se puede usar resonancia magnética, ¿no? Actualmente las técnicas de resonancia magnética están evolucionando a un nivel asombroso y permiten una delimitación anatómica de las cavidades, de los volúmenes, bastante exacto. ¿Cuál era la limitación de la resonancia magnética? Que requería tomar la imagen en un cierto tiempo. O sea, su tasa de refresco no era tan alta, entonces necesitábamos que el corazón del paciente estuviera muy lento, ¿no? Bradicardizar al paciente para tomar imágenes, para que la imagen no saliera borrosa. Con los nuevos software que están habiendo, eso se está cada vez haciendo menos necesario, y prácticamente ya casi todos los pacientes que tenemos sospecha de insuficiencia cardíaca pueden utilizar este método como diagnóstico, ¿no? Como diagnóstico. Podemos determinar, por ejemplo, por métodos de contraste en la resonancia magnética si hay presencia de fibrosis cardíaca. Eso se puede ver, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca con contraste de gadolinio permite eso, ¿no? Entonces, es el método del futuro. Otro método de imágenes alternativos, ¿no? La tomografía por emisión de fotón único, el SPEC, y la tomografía por emisión de positrón, que tienen su lugar, tienen su utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque pueden valorar de manera muy eficiente la presencia de viabilidad. O sea, son métodos casi reservados para pacientes con enfermedad coronaria. Y otro método de imagen muy útil es la angiografía, la cineangiocoronariografía. En la coronariografía lo que hacemos es inyectar un contraste a nivel de las arterias coronarias para tratar de detectar anormalidades en la secuencia de flujo, ¿no? O sea, si hay obstrucciones en las arterias coronarias. Entonces es útil en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque, como hemos dicho, una causa muy frecuente es la enfermedad coronaria, la enfermedad isquémica. Entonces, este método nos permite establecer que el paciente tiene la enfermedad coronaria y, sobre todo, actualmente se acompaña el método angiográfico diagnóstico con terapéutica, porque ahora podemos, una vez detectada la zona, tratar de, por el mismo método, por el mismo catéter, tratar de abrir la obstrucción, ¿no? O sea,
tratar de que la sangre vuelva a restituir su flujo normal. Eso se llama angioplastía, ¿no? Angioplastía y complementada actualmente con la colocación de lo que se llaman stents, que son unas especies como de mallitas metálicas que permiten que la arteria se mantenga abierta, ¿no? Entonces es importante utilizar la cinecoronariografía, este método, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con evidencia de enfermedad coronaria, o sea, si tienen angina de pecho, por ejemplo, refractaria, o una arritmia ventricular severa, o un paro cardíaco que pudimos revertir, o pacientes que tengan evidencia clara de isquemia miocárdica en una prueba no invasiva. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, en la insuficiencia cardíaca crónica debe considerarse como causas, ¿no? A considerar que el paciente esté en una terapia inadecuada para insuficiencia cardíaca, que tenga alguna infección o afección concurrente, por ejemplo, enfermedad pulmonar, ¿no? En estos casos puede haber síntomas parecidos a la insuficiencia cardíaca y tenemos que considerarlo dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? El problema respiratorio, la enfermedad pulmonar. Entonces, aquí tenemos algunas causas reversibles y algunos factores contribuyentes en la insuficiencia cardíaca. Enfermedad coronaria grave, estenosis de la válvula, de válvulas cardíacas, enfermedad pericárdica, miocardiopatía reversible. O sea, todo esto son causas que tenemos que entrar en el diagnóstico diferencial. O sea, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que ver por qué el paciente tiene ese síndrome. O sea, no debemos quedarnos solamente en el síndrome, tenemos que tratar de llegar a la causa. Entonces, hay que establecer un protocolo diagnóstico. ¿Es el paciente coronario? ¿Es el paciente portador de una valvulopatía que podemos corregir? ¿O tiene el paciente una enfermedad pericárdica, ¿no? Tiene derrame pericárdico, taponamiento, pericarditis constructiva? ¿O tiene el paciente una miocardiopatía, ¿no? Una miocardiopatía, que algunas de ellas pueden ser reversibles, como por ejemplo, en esta época del COVID está siendo frecuente el diagnóstico de enfermedad de Takotsubo, que es lo que se llama la miocardiopatía del corazón roto o del estrés extremo, o si tiene algún factor contribuyente que pueda explicar el desarrollo de síntomas que podamos corregir, una anemia grave, un problema de tiroides, una enfermedad del sueño. En terapia inadecuada, el paciente muchas veces tiene que tomar una serie tremenda de medicamentos. No es raro que el paciente se aburra. El paciente generalmente en insuficiencia cardíaca tiene terapia mínimo, cuadriterapia o 5 fármacos, entonces el paciente se cansa de tomar tantas pastillas. Entonces es poco, hay una mala compliance del paciente, hay una mala adherencia y generalmente el paciente puede tener el desarrollo de insuficiencia cardíaca a consecuencia de este abandono del tratamiento. También hay que considerar que el paciente a veces abandona la restricción en dieta y el paciente come de todo y también puede generar insuficiencia cardíaca. Y esto asociado a veces el problema de que ya no se restringe en la dieta y el tratamiento llevado mal puede llevar a que el paciente persistentemente esté entrando al hospital y saliendo de él, ¿no? O empeorando inclusive. El tratamiento médico es difícil porque se usan muchos medicamentos, ¿no? Y esos muchos medicamentos generalmente se tratan de llevar a sus dosis terapéuticas. Y entonces este progresivo uso de medicamentos en suma, ¿no? Mientras más medicamentos usemos, más posibilidades que el paciente tenga algún efecto adverso. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con la parte del manejo terapéutico nosotros, ¿no? Cuando usemos los fármacos. Ahí, por ejemplo, es muy útil utilizar inhibidores de enzima convertidora y beta bloqueantes, pero también tienen sus efectos no tolerables por el paciente, por algunos pacientes. Si no tolera el paciente alguna clase de medicamentos, algún grupo de medicamentos, pues hay que buscar agentes alternativos que tengan eficacia terapéutica. Por ejemplo, un paciente que desarrolla tos por el uso de un inhibidor de enzima convertidora. La tos es muy común en estos pacientes, ¿no? Captopril, enalapril, que son IECAs, causan mucha tos. Entonces, esos pacientes pueden pasar, por ejemplo, a un ARA2, antagonista receptor de angiotensina, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el valsartán, el irbesartán, los sartán, entonces como alternativas. Entonces cuando uno no tolera un grupo,
buscar un grupo de terapéutica más o menos similar. En las condiciones concurrentes, no olvidar la enfermedad renal y la enfermedad pulmonar. En la enfermedad renal es muy común que coexista con la enfermedad cardiovascular. El empeoramiento de una de ellas conlleva el empeoramiento de la otra. En los pacientes que tienen enfermedad cardíaca crónica y problema renal, entonces hay que tratar de distinguir la enfermedad renal que está ahí asociada o la función renal alterada por la presencia de lo que se llama el síndrome cardiorrenal. Entonces aquí hay un deterioro, ¿no es cierto?, de la función renal producto de un problema en la falla cardíaca. Recordemos que en la falla cardíaca el gasto cardíaco se redistribuye. Recordemos que normalmente el riñón recibe el 20% del 15 al 20% del gasto cardíaco. Y generalmente se requiere ese volumen para que el riñón cumpla su labor. No requiere el riñón todo ese total de sangre para mantenerse vivo, porque felizmente requiere mucho menos que eso, pero sí se requiere un porcentaje muy importante del gasto cardíaco para que se mantenga la homeostasis de la sangre, para que el riñón pueda cumplir su labor, ¿no? Filtrar lo que tenga que filtrar y lo que tenga que reabsorber. En la enfermedad pulmonar, bueno, el EPOC es común, la enfermedad pulmonar oclusiva crónica es común en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces es muy común que el paciente tenga además una patología respiratoria. Entonces hay que tener un tratamiento no solamente para la parte cardíaca, sino esto es un tratamiento de equipo, ¿no? Generalmente requerimos también la ayuda del internista o el neumólogo para que se maneje la parte pulmonar. También considerar el problema hepático, ¿no? Muchos pacientes pueden llegar a tener como complicación de la insuficiencia cardíaca una cirrosis. Y en el caso de la cirrosis, recordemos que hay síntomas similares a insuficiencia cardíaca. Puede haber ascitis, distensión abdominal, puede haber edema de miembros inferiores, puede haber fatiga. Porque en la cirrosis el hígado deja de trabajar adecuadamente y generalmente se va esto asociado a una alteración en la síntesis de proteínas que son importantísimas para mantener la presión oncótica de los vasos. Entonces se produce extravasación de líquido, ¿no es cierto? Hay ascitis, edema, ¿no? Todos los datos que pudiera haber también en insuficiencia cardíaca. Entonces, en los signos puede haber como un diagnóstico que nos ayude para diferenciar en el paciente, que es los datos que hemos encontrado por cirrosis y no por falla cardíaca, es que la presión venosa yugular puede estar normal en un paciente con ascitis. Está con ascitis, abdomen totalmente distendido, pero no le vemos tanta ingurgitación yugular. Entonces, pensar más en cirrosis, ¿no? No tanto causa cardíaca. Recordemos que en una insuficiencia cardíaca derecha de larga evolución, el paciente puede tener una presión venosa a nivel circulatorio sistémico elevado permanente y provocar cirrosis, lo que se llama cirrosis cardíaca, como le dije al principio, ¿no? Entonces pueden coexistir ambos procesos. La insuficiencia cardíaca aguda, bueno, descompensada, estos pacientes se presentan de forma rápida, ¿no es cierto? Son una evolución rápida de insuficiencia cardíaca. Hay aparición repentina de la disnea, con molestias en el pecho, y sin historial previo de enfermedad cardíaca, ¿no? Tenemos que poner en el diagnóstico diferencial algunas patologías. Lo primero que hay que poner en el diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca aguda es la embolia pulmonar. En la embolia pulmonar hay una alteración, una aparición repentina de dificultad respiratoria y hay un dolor torácico. Pero este dolor torácico generalmente es un poco diferente al dolor torácico que se presenta en el cuadro coronario. En el caso de la embolia pulmonar, generalmente es un dolor pleurítico, o sea, se incrementa con los movimientos y con la tos. Entonces ahí tenemos que ver en el diagnóstico algunas pruebas, una radiología, un electrocardiograma, ¿no? Y podemos ver algunos hallazgos en el electrocardiograma y en la radiografía que pueden ayudar a la pulmonar. El diagnóstico final, el patrón de oro de esta embolia pulmonar se hace encontrando justamente el trombo en la arteria pulmonar, o sea, la resonancia magnética, la angioresonancia, es un método que nos va a ayudar aquí. O si tenemos la suerte de tener un buen radiólogo, nos puede hacer una arteriografía pulmonar. El tromboembolismo venoso es más frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca
y en estos pacientes con alteración del lado derecho se asocia a un peor pronóstico. Entonces, todo paciente que te desarrolle un cuadro de disnea súbita, aparte del mismo proceso de insuficiencia cardíaca que puede tener, se puede asociar a un tromboembolismo venoso. De hecho, en la insuficiencia cardíaca hay una circulación venosa disminuida, ¿no? Hay cierta rémora, cierta dificultad en el retorno venoso y por lo tanto puede favorecerse la formación de trombos a nivel periférico. Otro diagnóstico que podemos considerar, aparte del tromboembolismo pulmonar, es la neumonía, el asma y el edema pulmonar no cardiogénico. En la neumonía, en el diagnóstico diferencial, bueno, la disnea es aguda, sí es cierto, puede haber hipoxemia, el examen pulmonar a veces te ayuda, a veces no, y la radiografía puede haber algunos casos en los cuales te arroja el diagnóstico, ¿no? Ves claramente la neumonía radiológica. Aquí generalmente se asocia en la parte de la historia clínica a fiebre y leucocitosis, ¿no? La fiebre y leucocitosis nos van a llevar a pensar en un proceso de tipo infeccioso, entonces nos da un poco de ayuda diagnóstica para pensar en neumonía, ¿no? Y no tanto en falla cardíaca. En el asma, los pacientes con insuficiencia cardíaca del lado derecho pueden presentar sibilancias y pueden presentar lo que se llama el asma cardíaca. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Bueno, nos puede ayudar una radiografía de tórax para tratar de diferenciar o el antecedente del mismo paciente, ¿no? Recordemos que el asma es un proceso de broncoespasmo repetitivo, ¿no? Entonces tiene cierto patrón. O inclusive el paciente ya puede estar en tratamiento, inclusive para asma, ¿no? El edema pulmonar no cardiogénico se asocia a una enfermedad subyacente, entonces un edema pulmonar no cardiogénico se puede presentar, por ejemplo, en sepsis, se puede presentar en exposición a ciertos agentes tóxicos como el asbesto, se puede presentar en algunos pacientes con ciertas alteraciones de tipo inhalatoria a ciertos anestésicos inclusive. Hemos visto que han ido a sala de operaciones, edema pulmonar no cardiogénico. Esta tabla es muy pequeña, la vamos a... Tratamiento. Bueno, el tratamiento difiere si la insuficiencia cardíaca es crónica o si es aguda. En la insuficiencia crónica, lo primero que tenemos que tratar de establecer es el estadiaje de la insuficiencia cardíaca. Hay dos grandes asociaciones que tratan de hacer este estadiaje basados en datos sintomáticos o no sintomáticos. Entonces, tenemos la clasificación que se basa en estadios de la Asociación del Corazón de Americana, estadio A, B, C y D, y tenemos la sintomática, que es la clasificación de Asociación del Corazón de Nueva York, NYHA. Vamos a empezar con la de la Asociación del Corazón Americana, American Heart Association. Bueno, ahí tenemos el estadio A, en el cual, en el estadio A, el paciente tiene algún factor que pueda predisponer en el futuro a un daño cardíaco. O sea, en este momento no lo tiene. Está asintomático, no tiene síntomas el paciente. Por eso, como ven en la tabla, en su correlación de NYHA no hay ninguna clase ahí, porque el paciente está asintomático. Tiene factores predisponentes, pero aún no síntomas. Entonces estamos ahí en el momento ideal para actuar como médicos responsables de manera preventiva, para la profilaxis. Entonces aquí tenemos que indicarle al paciente que tiene ciertos cambios que hacer en su estilo de vida, ¿no? Que deje de fumar, que haga ejercicio, que controle su peso, que se controle el colesterol, que no sea hipertenso, ¿no? Entonces hay que prevenir enfermedades aquí. Prevenir que desarrolle enfermedades como enfermedades coronarias, alteraciones estructurales en el ventrículo izquierdo. Aquí, en algunos casos especiales, se puede empezar ya con agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por ejemplo, en un paciente hipertenso ya le podemos dar IECA, ¿no? Para tratarlo. En el estadio B ya hay un daño estructural en el corazón, pero aún no tiene síntomas. Por eso se correlaciona aquí con la clase 1 de la NYHA, ¿no? En la clase 1 hemos recordado que el paciente no tiene mayormente síntomas limitantes, o sea, hace actividad prácticamente normal. Entonces ya aquí, como hay un daño estructural, ya tenemos que prevenir desarrollo de síntomas, ¿no es cierto?
y que se presenten alteraciones de la estructura cardíaca, o sea, prevenir la remodelación. Entonces aquí, además de los IECAS o ARAS, ya podemos considerar el uso de betabloqueadores, ¿no? O otro tipo de terapéutica para tratar de evitar esta progresión. En el estadio C ya hay síntomas, o sea, el estadio C ya es sintomático, correlaciona con la clase 2 y 3 de la NYHA. Entonces el paciente ya tiene datos de que tiene disnea, ¿no es cierto? El síntoma cardinal de insuficiencia cardíaca es la disnea, dificultad respiratoria. Aquí ya tenemos que controlar síntomas entonces. En el tratamiento ya va a diferenciarse si es fracción de eyección preservada o si es fracción de eyección reducida. Entonces aquí ya, aparte de los IECAS y beta bloqueadores, considerar si está congestivo, diuréticos, ¿no? En ambos casos. Y en el caso de la fracción de eyección preservada, se cree que podrían ser útiles los inhibidores de la SGLT2. En el caso de la reducida, bueno, la estrategia actual es básicamente tratar de llevarlo a una cuadriterapia. Agentes que actúen sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahí están los IECA, ARA2 y ARNI, el ARNI es el sacubitrilo/valsartán, el grupo de los agentes que actúan sobre la parte adrenérgica, los beta bloqueadores, y el grupo de los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Ahí tenemos a la espironolactona y pleronone. Sobre estos grupos se ha agregado últimamente, este año pasado, hace 2 años casi, inhibidores de la SGLT2, que es el cotransportador de sodio glucosa, que es la cuarta pata de la mesa, ¿no? De la terapéutica de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y en el estadio D ya es el paciente que, a pesar de todo lo que hemos dado como tratamiento en el estadio C, siguen sintomáticos. Es la insuficiencia cardíaca refractaria, prácticamente disnea al reposo. Estos pacientes requieren una terapia cardiovascular ya avanzada, a veces asociada al uso de implementos médicos, digamos, implantables, como cardiodesfibriladores o resincronizadores. Beta bloqueadores, ciertos grupos de beta bloqueadores han demostrado utilidad en el manejo de insuficiencia cardíaca, no todos. Uno de ellos es el metoprolol, que es un beta bloqueante selectivo de receptores beta 1, y este beta bloqueante se encontró una disminución en la mortalidad en pacientes con fracción de eyección reducida, una disminución importante en la mortalidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que el beta bloqueo tiene que ser usado con cuidado porque estamos en realidad dando un medicamento que en teoría no deberíamos dar. El beta bloqueador es un agente inotrópico negativo y también cronotrópico negativo. O sea, baja la contractilidad y baja la frecuencia. En teoría estaríamos bajando el gasto. Entonces hay que monitorizar muy cercanamente si el paciente presenta más fatiga, disnea o si hace una exacerbación de insuficiencia cardíaca, en cuyo caso puede inclusive descontinuarse el uso del medicamento. Tener cuidado ahí. IECAS, ARA2 y ARNIS. Bueno, los IECAS disminuyen la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y sintomáticos, ¿no? Tienen que estar sintomáticos. NYHA clase 2 o 4. Tenemos enalapril, captopril, lisinopril como los más utilizados. ¿Qué precauciones aquí con estos medicamentos? Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen tendencia a la hipotensión, porque estos medicamentos bajan la presión arterial. También considerar que al ser agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona pueden afectar la función renal o también pueden causar alteraciones en el potasio, causando hipercalemia. Hay que monitorizar esos parámetros, ¿no? La función renal y monitorizar el potasio. En algunos pacientes que tienen tendencia alérgica a estos medicamentos pueden desarrollar lo que se llama angioedema, que es un problema de inflamación a nivel de la mucosa, de la zona de la garganta, entonces el paciente puede tener dificultad respiratoria, hay que tener mucho cuidado. Hay que valorar entonces la función renal y hay que valorar el potasio 1 a 2 semanas después de iniciar el tratamiento para ver si hay algún cambio importante. Como efectos importantes que se presentan con el uso de IECAS, la tos, ¿no? La tos es uno de los limitantes más importantes. Muchos pacientes tenemos que quitarlos de este tratamiento porque se quejan de demasiada tos. Y el angioedema, que ya hablé un poquito. En los ARA2 generalmente se reservan para los pacientes que tienen intolerancia al IECA, entonces que tienen tos, etcétera. De repente el ARA2 tiene menos
efecto adverso, le da menos tos. Losartán, valsartán, irbesartán, telmisartán, olmesartán. Se ha desarrollado actualmente un tercer grupo que está dentro de estos agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECA-CR2, que son los inhibidores de la neprilicina, ARNI. Entonces, en el caso de estos medicamentos, en realidad no son solamente inhibidores de la neprilicina, son una combinación, ¿ya? El inhibidor de la neprilicina puro no va, va junto a un ARA2. El más conocido, el sacubitrilo, ¿no? El sacubitrilo que va unido al ARA2 que se llama valsartán. Entonces, ¿qué hace la neprilicina? La neprilicina degrada al péptido natriurético cerebral, el BNP. Y ya habíamos explicado en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que el BNP es un contrarregulador de los otros sistemas que se habían sobreactivado, ¿no es cierto? El proBNP es diurético, elimina sodio, elimina agua, ¿no? Y evita la fibrosis. Entonces, la neprilicina, como degrada el BNP, nos quita ese efecto benéfico. Por eso tenemos que dar un medicamento que inhiba a la neprilicina. ¿Ya? Ese es el fundamento. El fundamento es permitir que haya más BNP activo, ¿no es cierto? Que haya más contrarregulación de los sistemas sobreactivados. Entonces, como les dije, va en combinación. No va solo el sacubitrilo, que es propiamente el inhibidor de la neprilicina, sino va junto al valsartán, que es un ARA2. Y esta combinación, que se llama en nombre comercial Entresto, de valsartán sacubitril, demostró que disminuía la mortalidad y disminuía las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un porcentaje importante en pacientes con fracción de eyección reducida y sintomáticos. Como lleva un ARA2, las contraindicaciones son similares a lo de los ARAs, o sea, puede causar angiodema, puede causar hipotensión sintomática, puede tener intolerancia a este grupo de medicamentos y sobre todo lo del potasio. Como dato importante, antes de utilizar esta combinación, este ARNIS, hay que parar los IECAS 36 horas antes de iniciar el ARNI, porque si no, se aumenta el riesgo de presentar angiodema o hipotensión severa. Tenemos que monitorizar, por lo tanto, la presión, monitorizar la función renal y el potasio. Isorbidiralacina es un grupo de medicamentos que se utilizó mucho por un tiempo, es un grupo de medicamentos que se demostró su utilidad en un grupo específico de población, ¿ya? Es básicamente reservado actualmente para pacientes afroamericanos. En estos grupos de pacientes se utilizaron la combinación de isorbidiralacina y mostraron una disminución en la mortalidad y necesidad de hospitalizaciones importante, por lo tanto está considerado como una alternativa terapéutica, pero se reserva, como les digo actualmente, fundamentalmente ese grupo, afroamericanos. Es útil en los otros grupos cuando la parte de la falla renal, cuando un paciente que tiene un deterioro renal importante, evita en ellos que podamos indicarles IECAS o ARA2. En este caso, tenemos una buena alternativa con la combinación de isorbidiralacina. Otra patita de la mesa importante, antagonista del receptor de mineralocorticoides. No debe faltar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de fracción de eyección reducida. Tenemos la espironolactona y tenemos eplerenona. En la espironolactona, el estudio Rales demostró del 30% de mortalidad en fracción de eyección reducida y pacientes con gran sintomatología, clases funcionales severas, ¿no? 3 a 4. Pero tiene su limitación el uso de estos medicamentos en el deterioro renal. Si tienes una creatinina elevada o una tasa de filtración glomerular baja, menor a 30 mililitros por minuto por 1,73 m, o sea, por la superficie corporal, o el potasio está elevado, no debemos darlo. Entonces hay que monitorizar, por lo tanto, el potasio y monitorizar la función renal, la creatinina, antes de iniciar el tratamiento con estos medicamentos y una semana después de iniciado.
La complicación, el efecto adverso más severo de espironolactona, que a veces hace que tengamos que retirarlo, es que sobre todo en los pacientes varones puede causar ginecomastia, que es crecimiento de la glándula mamaria. Entonces, en los varones es una situación incómoda y se puede utilizar como alternativa la eplerenona. La digoxina es un fármaco que también se utiliza mucho, pero en realidad prácticamente su utilidad se reserva en pacientes con insuficiencia cardíaca eh, que tengan además fibrilación auricular. O sea, en ese grupo de pacientes sí podemos emplearlo. En el resto, la verdad, no tendría mayor utilidad. Esto debido principalmente a que no afecta la mortalidad, solamente incide en menor hospitalización, pero no va a cambiar el pronóstico del paciente en cuanto a su mortalidad. Por lo tanto, reservemos la digoxina para ese subgrupo especial de pacientes, solamente para pacientes con fibrilación auricular. Entonces, el tratamiento basado en estadiaje, ya hemos estado hablando un poquito de ello, y esta diapositiva está repetida. Vamos a pasar a la descompensada. En la descompensada aguda, bueno, es útil utilizar la clasificación de la doctora Stevenson, que nos habló de la insuficiencia cardíaca aguda basado en la parte hemodinámica, en los criterios de Forrester. Y lo habló clínicamente, para hacer más sencilla su entendimiento, en ciertos cuadrantes, divididos en qué. Si el paciente estaba frío o caliente, y si el paciente estaba seco o húmedo. ¿A qué se refiere? Seco, húmedo, se refiere a la congestión del paciente. Seco es si no hay congestión, húmedo es si hay congestión. Y frío o caliente se refiere a la perfusión. Frío significa baja perfusión, caliente significa buena perfusión. Entonces, de acuerdo a ello, dividió a los pacientes en insuficiencia cardíaca aguda en estos cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, el primer cuadrante que está arriba a la izquierda dice caliente y seco. O sea, es el paciente que tiene buena perfusión y no está congestionado. El segundo cuadrante es el que está arriba a la derecha. Dice caliente y húmedo. Buena perfusión, pero congestivo. El tercer cuadrante es frío y seco. El paciente está con mala perfusión, pero no hay congestión. Y el cuarto cuadrante es el paciente frío y húmedo. Es el paciente que está en el peor escenario posible. Es el paciente que está mal perfundido y está congestivo. Entonces, se guía la terapéutica de acuerdo a estos patrones que estamos viendo en esta diapositiva. Si el paciente, por ejemplo, está frío y húmedo, el cuadrante número 4, en ese paciente, ¿qué tenemos? Tenemos un índice cardíaco bajo y una presión capilar pulmonar elevada. Ahí tendríamos que utilizar medicamentos para mejorar la contracción cardiovascular, la función cardíaca, y favorecer que el gasto sea anterógrado. Entonces usamos diuréticos, inotrópicos, vasodilatadores. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al cuadrante en que estemos, vamos a utilizar medicamentos según necesite nuestro paciente. Hablemos un poquito de los diuréticos. Entonces, los diuréticos que más utilizamos en la falla cardíaca aguda son los diuréticos más potentes. Los diuréticos más potentes se llaman los diuréticos de ASA. En estos diuréticos de ASA tenemos como el caballito de batalla, como el primer agente que nos viene a la mente, el que todo interno maneja, la furosemida, ¿no? La furosemida es el agente más utilizado, se ha demostrado en diferentes estudios, lo que más indican los internos, la furosemida. Torasemida y bumetanida son agentes alternativos, son medicamentos alternativos. Si no hay respuesta a los diuréticos de ASA, bueno, se suplementa, además del diurético de ASA, el uso de diuréticos tiacídicos. Ahí está la hidroclorotiacida, por ejemplo. Acá, olvidar que se puede causar, el uso del diurético de ASA puede causar alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces ahí tenemos que considerar a veces la represión con cloruro de potasio o magnesio, ¿no?
Cuidado con eso. En cuanto a el grupo de tibio y húmedo, el grupo tibio significa que más o menos tiene perfusión adecuada. En estos pacientes no necesariamente debemos quitarle el beta bloqueador. Generalmente el beta bloqueo se quita solamente en el paciente que está realmente con perfusión baja, ¿no? Que está realmente frío. Entonces, lo ideal es tratar de mantener el beta bloqueo, dependiendo evidentemente de la presión arterial, y ver sobre todo si tiene sobrecarga importante de volumen, si está muy congestivo. Si tienes eso, si la presión arterial ya está disminuyendo, se puede indicar disminuir la dosis del beta bloqueador que estemos utilizando hasta la mitad, hasta quitar la congestión, o sea, hasta causar una buena diuresis. Ahora, si el paciente ya está en un estadio 4, ¿no? Un shock cardiogénico, mejor suspender, no utilizarlo. Vasodilatadores, como grupo tenemos a los IECA, los ARA2, en este caso, también considerar hidralazina isosorbide. Recordemos hidralazina isosorbide en el grupo especial que hemos estado mencionando, afroamericanos o en pacientes que tienen falla renal. El uso de ARNIs actualmente en la fase aguda se está considerando de mejor implicación terapéutica que los IECAS. O sea, si el paciente tiene falla aguda, los ARNIs serían la elección sobre los IECAS. O sea, ahí está sacubitrilo valsartán. También considerar el uso de antagonistas de receptor de mineralocorticoide. Es útil también porque el antagonista receptor de mineralocorticoide nos causa un equilibrio al utilizar el diurético de asa. ¿Por qué? Porque el antagonista receptor de mineralocorticoide tiende a retener potasio, mientras que el diurético de asa tiende a eliminar potasio. Entonces, compensan un poco la pérdida de potasio que se causa porque en la fase aguda, en la insuficiencia cardíaca aguda, hay una diuresis agresiva, ¿no? Tratamos de que el paciente orine bastante. También podemos utilizar vasodilatadores endovenosos, intravenosos, esto sí, con cuidado y en el contexto de una unidad de cuidados intensivos. Esto no es recomendable hacerlo en la posta o en su serum. ¿Por qué? Porque estos vasodilatadores son potentes. Entonces, tú indicas estos medicamentos en un centro que no tenga un adecuado monitoreo, puedes causar un daño irreversible al paciente, porque sus efectos son sumamente potentes. El ejemplo más característico de este grupo, el nitroprusiato. El nitroprusiato es un medicamento ultra potente, pero felizmente de acción ultra corta. O sea, su acción es muy rápida. Es decir, si por ejemplo yo inicio el nitroprusiato y la presión de mi paciente se le baja demasiado, al suspender el goteo, revierte rápidamente. El efecto pasa muy rápido. Por eso les digo que requiere cuidados intensivos. Cuidado con la toxicidad del fármaco, no se recomienda usar más de 48 horas. Y agente alternativo, la nitroglicerina. Aquí tenemos una tabla de los efectos hemodinámicos de los medicamentos inodilatadores y vasodilatadores. Acá tenemos, por ejemplo, en la tabla la nitroglicerina, el nitroprusiato, la milrinona y la dobutamina. La dobutamina y la milrinona son inodilatadores y la dobutamina es un agente que se utiliza muchísimo en falla cardíaca, es un beta agonista de acción de inicio rápido que no tiene eliminación renal, pero en algunos pacientes puede causar complicaciones arrítmicas. La milrinone es un inhibidor de la fosfodiesterasa y que tiene un inicio de acción un poco más lento, pero tiene eliminación renal, hay que tener cuidado en los pacientes con falla renal. Y en esta tabla vemos sus efectos, sobre todo a nivel de la presión capilar pulmonar en cuña, de la resistencia vascular sistémica y del gasto cardíaco. Como vemos, todos aumentan el gasto, pero cuidado con nitroglicerina, porque en algunos casos puede bajar el gasto. Entonces, más que todo, vasodilatador ahí, ¿no? No tanto es un agente inotrópico. Si el paciente tiene edema pulmonar, puedes considerar el uso de ventilación continua a presión positiva, o sea, considerar que el paciente pueda utilizar soporte ventilatorio, ¿no? Soporte ventilatorio en contexto de unidad de cuidados intensivos. Creo que es la última. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema de insuficiencia cardíaca?
Muy bien. Las diapositivas las he enviado a mi grupo, así que le voy a rogar que las compartan con todo el grupo. Sí, doctor, ya le envié a todo el grupo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a esperar a ver un minuto para ver si hay alguna pregunta, algún tópico que queramos explayar antes de terminar. Muy bien, entonces nos despedimos con el resto del grupo y solamente se quedan mis alumnos de práctica, por favor. Buenos días, solamente se quedan mis alumnos. Doctor, ¿qué tal? Si me permite, tengo que